El día de hoy que Donald Trump envió a su vicepresidente Mike Pence a Bogotá, Colombia, a una reunión del Grupo de Lima para intentar convencer a los países aliados para una intervención militar en Estados Unidos, fracasó estrepitosamente, porque incluso antes que llegara Mike Pence a Bogotá, varios países latinoamericanos y, ojo, también europeos, empezaron a descartar por completo la intervención militar. Están a favor de mayor presión económica, sanciones y diplomacia para derrocar a Maduro, pero nada que ver con la intervención militar. Es más, al contrario, quieren una solución pacífica. Incluso podemos decir que prefieren que Maduro se quede a que Estados Unidos invada. Es que hemos de recordar que todo esto de la intervención militar tuvo mayor recrudecimiento después de la fallida ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela el pasado sábado. Y es que después de que finalmente quemaron un camión, hicieron todo ese show, pero bueno, al final lo cierto es que no pudieron entrar. Juan Guaidó lanzó los siguientes mensajes con un tono muy amenazante. Por ejemplo, el presidente interino, entre comillitas, Juan Guaidó señaló: los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión, plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria que lucha y seguirá luchando. La esperanza nació para no morir, Venezuela. Y otro tuit: todas las opciones de la comunidad internacional que han logrado el cerco diplomático que contribuirá al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres. Seguimos adelante. Pero importante ¿no? Debemos tener abiertas todas las opciones. Debemos tener abiertas todas las opciones. O sea, significa que la opción militar. El propio Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, después de este fiasco que fue la intervención, la llamada invasión, también lo dijo, repitió lo mismo. Es importante decir, todas las opciones en la mesa significa que es una intervención militar. Y así incluso se lo preguntaron en un programa de televisión en Estados Unidos. Well, what's happened there is a tragedy. There were 5 or 6 or 8 killed yesterday, but there have been hundreds and hundreds killed from starvation over the past weeks and months. Millions of people having to flee their homes. 3 million people have had to leave. 10% of the Venezuelan population. Those are the actions of the American people and the Trump administration to support democracy in Venezuela. But no military force. We've said every option's on the table. We're going to do the things that need to be done to make sure that the Venezuelan people's voice, that democracy reigns, and that there's a brighter future for the people of Venezuela. All right. Todas las opciones están sobre la mesa ante la pregunta directa del entrevistador sobre una intervención militar. Ese era lo que quieren. Lo que quieren los norteamericanos es una intervención militar, pero no lo pueden hacer solos. Y entonces Mike Pence lo mandó Donald Trump a Bogotá, que llegó hoy. Una reunión del Grupo de Lima, que es este grupo de países latinoamericanos. Bueno, también está Canadá. No está curiosamente Estados Unidos, pero bueno, finalmente es el que patrocina este tipo de cosas. Y llegó finalmente el día de hoy a intentar convencer a los países latinoamericanos de que sí, hay una intervención militar en Venezuela. Sin embargo, antes de que llegara, las cosas se vinieron para abajo, porque desde la Unión Europea empezaron a llegar mensajes claros de que está bien la presión internacional, pero no intervención militar, ¿no? La Unión Europea urge a evitar una intervención militar en Venezuela, señala esta nota de RT. La Comisión Europea ha señalado este lunes que hay que evitar una intervención militar en Venezuela tras las declaraciones en las que el diputado opositor Juan Guaidó, incluso ya lo degradaron, se mostró a favor de mantener todas las opciones abiertas. La portavoz comunitaria para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Maja Kocińczyk, asegura en rueda de prensa que la posición de la Unión Europea en este contexto es muy clara. Hay que evitar la intervención militar. No solo eso, también otros, por ejemplo, de Human Rights Watch, y este es un antichavista, José Manuel Vivanco, ante la desbordada creatividad jurídica para intentar justificar una intervención militar en Venezuela, aclaró: no, en Venezuela no se aplican los convenios de Ginebra, solo se aplican en conflictos armados, y en Venezuela afortunadamente no los hay. También España, que debemos recordar que hasta puso el ultimátum para Maduro para que saliera del poder, igual advirtió que condenará una intervención militar en Venezuela.
el máximo responsable de la diplomacia española, Josep Borrell, manifestó que España condenará una intervención militar en Venezuela y señaló que la solución a la crisis que atraviesa el país latinoamericano no puede provenir más que de una solución democrática pactada entre los venezolanos y de la convocatoria de unas elecciones presidenciales. España también. Perú, Martín Vizcarra, presidente de Perú, señaló lo siguiente: tratar de precipitar a través de una intervención militar para sacarlo por la fuerza, eso no. O sea, a Maduro. Maduro actualmente es un presidente ilegítimo, pero quien tiene que sacar a Maduro son los venezolanos. Y entonces, esto se dio antes de que era Mike Pence. Llegó Mike Pence. Y bueno, finalmente se tomó la foto con Iván Duque, con Juan Guaidó y con otros personajes. Pero solo le quedó finalmente decir que va a haber más sanciones económicas contra Venezuela, contra la petrolera PDVSA, todo esto que finalmente ya empezó o va a empezar a operar en unos días más, etcétera, etcétera, pero tuvo que descartar una intervención militar. Vaya, incluso Mike Pence empezó a presionar al gobierno mexicano para que reconozca a Juan Guaidó, recordando que el gobierno mexicano es el gobierno más importante de América que no lo ha reconocido. No es que tampoco esté reconociendo a Nicolás Maduro, sino la posición del gobierno mexicano ha sido de diálogo y paz y cero intervención militar, ¿no? Incluso así dijo Mike Pence sobre que le urgía y le obligaba a los países americanos, entre los México, a reconocer a Juan Guaidó. And to the leaders around the world, we also say, it's time. There can be no bystanders in Venezuela's struggle for freedom. The United States calls on every freedom-loving nation in this hemisphere, including Mexico, Uruguay, and the nations of the Eastern Caribbean, to join with us in recognizing interim President Juan Guaidó and his government. And join us by stepping forward to support the Venezuelan people's struggle to reclaim their libertad. Ante ello, bueno, el presidente mexicano le respondió antes, porque hoy le preguntó en la conferencia de prensa sobre, bueno, pues Venezuela otra vez, y bueno, Obrador reiteró finalmente la posición mexicana de no intervención en asuntos de otros países. Tenemos muy claro que tiene que buscarse una salida pacífica, negociada, en el caso de Venezuela. Nosotros nos estamos ciñendo a lo que establece la Constitución, lo he repetido muchas veces, no intervención y autodeterminación de los pueblos. Es un tema que polariza, hay posturas de un lado y de otro. Nosotros nos ajustamos a que se respete la voluntad de los pueblos y que se busque solucionar los problemas de manera pacífica. ¿Y qué ha sido la posición mexicana? Y bueno, lo cierto es que al final, a pesar de que hayan presionado los fifís aquí en México, la derecha, para que Obrador y el gobierno mexicano se definieran en contra de Maduro y a favor de Guaidó, los hechos están demostrando que es mejor la prudencia y que al final la intervención militar pues es algo que sí están rechazando todos los gobiernos, salvo, claro, Estados Unidos y, bueno, Colombia. Pero, sin embargo, en todo Colombia ya las cosas no están tan fáciles para Iván Duque. Porque, bueno, es el socio importante de Estados Unidos, es Colombia, para la intervención militar. Pero ya los senadores de allá, colombianos, han empezado también a señalar, ¡ey! ¿Qué hace Colombia? ¿Qué está haciendo Colombia en asuntos venezolanos? Y rechazan las agresiones ya contra Venezuela. Ya senadores colombianos, porque Iván Duque, yo no sé si se han dado cuenta, se ha olvidado de gobernar Colombia y se ha puesto como tapete a Estados Unidos en una actitud demasiado complaciente con el gobierno de Estados Unidos y en particular el de Trump, ¿no? Y ahora la verdad es que ya le empezaron a reclamar en Colombia, oye, ¿qué te pasa?
Integrantes del Senado de Colombia extendieron una carta del vicepresidente Mike Pence en la que instan evitar el uso de territorio colombiano, ojo, como punta de lanza por una irrupción en suelo venezolano, una determinación que evidencia el rechazo ante cualquier violación de la soberanía del país vecino. Señalan los senadores, no estamos dispuestos a permitir que nuestro país sirva de plataforma o base para la intervención de las fuerzas militares de su país en operaciones bélicas en Venezuela, ¿no? Entonces, al final, pues también ahí va a tronar la cosa. Lo cierto es que los colombianos pues le dieron chance a Estados Unidos, no les funcionó esta ayuda humanitaria y ahora ya también viene una resaca, por así decirlo, de todas estas iniciativas contra Maduro, ¿no? Y Maduro, bueno, pues sí, está sufriendo ahorita las sanciones económicas, pero cada vez está teniendo más legitimidad interna en Venezuela y también poco a poco internacional, ¿no? Y es que como dijo Rodríguez Zapatero, el expresidente español, en una conferencia le preguntaron de Venezuela, y lo cierto es que dicen, el problema de Estados Unidos es que tienen un mal cálculo, porque piensan que los venezolanos no van a resistir y no tienen idea la capacidad de resistencia de Venezuela y del propio Maduro. Porque lo viví en primerísima persona. Algunos de los actores que dirigen desde el Departamento de Estado, desde la Casa Blanca, la Operación Venezuela, son los mismos que dirigían la Operación Irak. Si se intenta un camino por la fuerza, será dramático. Sé de lo que hablo. Conozco aquel país y conozco las circunstancias y lo que representa y lo que están dispuestos a hacer, que tienen una actitud de resistencia muy superior a la que se imagina. Si queremos a Venezuela, si queremos a Latinoamérica, si queremos la paz, si queremos los valores democráticos, defendamos el diálogo. Y que finalmente eso es lo que empezó cada vez, el día de hoy, a sonar más fuerte. Cero intervención militar, varios actores europeos, algunos latinoamericanos y más diálogo. Sí, Maduro será panza verde, pero tirarlo, tumbarlo por la fuerza, invadiendo a Venezuela, eso dicen muchos países, eso no. Y lo cierto es que cada vez es algo que cada vez va a sonar más. No intervención militar y sí a la paz. Y aquí Juan Guaidó se está quedando muy solo, porque Estados Unidos, bueno, pues va a seguir haciendo y presionando la cuestión de sanciones económicas, como lo ha hecho con Irán, como lo ha hecho con Corea del Norte, como lo ha hecho con otros países. Pero al final, estos países con esas sanciones económicas aprenden a vivir. Y Rusia, finalmente, es el otro polo que equilibra. Cuando hay sanciones económicas norteamericanas, Rusia sale al quite con estos países. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.